Colegas, buenas tardes. Bienvenidos a esta pequeña exposición del estado de flujo efectivo utilizando la inteligencia artificial, específicamente el chat GPT. Eh, bueno, en el transcurrir de la sesión del día de hoy vamos a ver un poco acerca de cómo es el trato que se da a la data que nosotros descargamos de la auxiliar estándar de nuestro módulo contable y en base a eso construimos el estado de flujo efectivo. Eh, para poder hacer un programa en Excel, el que fuera, sea conciliaciones bancarias, cuentas de enlace, AF9, AF2, AF3, AF4, los CFs 1, 2, 3, 4 que ya conocemos del estado de situación financiera, estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio, flujo efectivo, o cualquier data que tenga que ver con la contabilidad, finalmente se trata de trabajarla en un Excel, ¿no? De preferencia un sistema ya automatizado en Visual Basic o en otro lenguaje de programación, pero normalmente trabajamos en el Excel. El Excel de alguna manera tiene herramientas del Visual Basic que tranquilamente se pueden explotar a través del uso de las macros. Entonces, justamente, y antes de empezar, a ver, River Morales nos dice, no se ve el archivo en el chat. Eh, sí, llega a visualizar la pantalla del estado ejecutivo, si me confirman antes de iniciar la explicación. Sí, a ver si por el chat me confirma. Ah, perfecto, se observa la presentación. Bien, genial. Miren, entonces les comentaba lo siguiente, ¿no? Hay una serie de reportes contables que ustedes hacen en el día a día y que tranquilamente se pueden explotar, ejecutar en el Excel, común y corriente, pero coge mayor velocidad siempre cuando ustedes utilizan ejecutables que están contenidas dentro de las macros, ¿no? Las macros finalmente vienen a ser labores o órdenes, perdón, órdenes eh, que son utilizadas para hacer labores repetitivas, ¿no? Si yo todos los días contabilizo operaciones y estas operaciones finalmente los proceso, al procesarlo obtengo un auxiliar estándar y con ese auxiliar estándar contable comienzo a hacer mis análisis de cuenta, mis distintos análisis de cuenta. Pues con esa data se puede hacer miles de cosas, ¿no? Desde hacer análisis de cuenta, preparación y presentación de estados financieros, hacer anexos financieros, notas de contabilidad, qué sé yo, ¿no? Todo lo que nuestra creatividad puede dar. El hecho es el siguiente. Justamente traté como casuística al azar el estado de flujo efectivo, justamente ayudándonos de una data de un auxiliar estándar. Yo había descargado, a ver, vamos a ver, había descargado, si nosotros nos vamos al SIAP, al típico SIAP, ¿no? SIAP, y descargo un simple auxiliar estándar. Ahí está, me voy a mi módulo contable. A ver, espera un momento. Esperamos un momento. Listo, ¿no? Vamos a nuestro módulo contable. Entramos al módulo contable y nada, siempre en todo módulo contable hay un módulo de registro de información, pero también un módulo de reportes, ¿no? Dentro de ese módulo de reportes, ustedes descargan principalmente su auxiliar estándar. Con ese auxiliar estándar pueden hacer distintas combinaciones, ¿no? En cuanto a la base de datos, ya sea a través del uso de tablas dinámicas o a través del uso de macros. Es recomendable mejor utilizar las macros en Excel para obtener mejores resultados. Entonces, normalmente nos vamos a reportes, libros contables. En libros contables utilizamos la opción de libros auxiliares y en libros auxiliares tenemos el auxiliar estándar, análisis de cuenta de registro y saldos contables. Bueno, saldo de cuentas contables se utiliza más que todo para asuntos de cierres de fin de año, los análisis de cuenta de registro para determinadas cuentas contables y el auxiliar estándar que es el que más utilizamos, ¿no?
cuando utilizamos el auxilio estándar y lo descargamos mes a mes, esa data me sirve a mí justamente para poder hacer cualquier análisis de cuenta. Entonces, yo lo que he hecho en una data común y corriente, en el Excel, acá tengo una data, me he descargado el auxilio estándar de la cuenta contable. Ahora voy a minimizar esto. Si vemos acá en pantalla, me he descargado el Excel de la cuenta contable 1101. Caja y bancos, porque justamente vamos a trabajar con el estado de flujo efectivo. En realidad, para hacer un flujo efectivo intervienen las cuentas contables, ¿no? Pero principalmente la cuenta 1101, caja y bancos. ¿Ya? Entonces, teniendo yo la data, vamos a ver, teniendo todo, yo la data puedo darle la forma que yo desee, siempre y cuando yo primeramente sepa las bases de qué reporte contable quiero construir, ¿no? En este caso, el estado de flujo de efectivo. Ya tenemos la data, es decir, ya tenemos el insumo para preparar el platillo principal, ¿no? Que en este caso es el flujo efectivo. Entonces, empecemos justamente con la preparación de este estado de flujo efectivo. Para preparar, les tengo que mostrar el recetario, ¿no? El recetario es básicamente como los pasos a seguir, ¿no? Para poder preparar este platillo llamado flujo efectivo y esto se hace justamente a través de este recetario llamado políticas contables. Ustedes tienen que tener políticas contables en donde detallan el paso a paso de cómo construyen este flujo efectivo. El flujo efectivo nace justamente del efectivo, del dinero en efectivo. Es decir, si ustedes quieren hacer flujo efectivo, inicialmente tienen que analizar cómo fluye el efectivo, ¿no? Cómo fluye el efectivo. Ustedes saben que el efectivo fluye teniendo un saldo inicial en caja, más lo que van cobrando, menos lo que van pagando, igual al saldo final, ¿no? Este es el movimiento de cómo fluye el flujo efectivo. Entonces, el reporte financiero llamado F4, básicamente lo que busca es no tanto analizar tu saldo inicial o tu saldo final, sino explicar a través de la presentación del F4 cómo es que de un saldo inicial de 50 llegaste a un saldo final de 200, se me ocurre. ¿No? Evidentemente que eso se debe a que ha habido una serie de cobranzas y pagos en el periodo, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, ¿ya? Lo que busca el flujo de efectivo es justamente darle una mejor presentación o estética de dónde proviene el origen de los fondos y en qué cosa los estás utilizando. Es decir, cómo son tus cobros y en qué cosa lo utilizas, ¿no? En qué cosa lo pagas. Entonces, básicamente quiere que presentes el cobro y el pago de tres tipos de actividades: operación, inversión o financiamiento. En esta etapa de elaboración del flujo efectivo, si nos vamos un poco a las políticas contables, y justamente en el video que estamos viendo ayer, de los libros contables gubernamentales que les presentaba, yo les decía que ustedes le den bastante énfasis al momento de desarrollar una política contable, al momento de desarrollar su recetario, ¿no? Su recetario. Había 4 fases para desarrollar una política contable, que era el reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. El flujo de efectivo básicamente se concentra en la tercera fase, que es la presentación, ¿no? Reconocimiento y medición, eso lo hacen en el SIAP, cuando ustedes registran los recaudados y los giros, ¿no? En su módulo SIAP administrativo, ahí están haciendo el reconocimiento y medición de esos hechos económicos, llamados cobros y pagos, llamados recaudados o giros. Lo que busca el flujo efectivo como reporte financiero es concentrarse más que todo en la presentación. Ya, entonces para presentarlo, la manera que te pide es justamente agrupando los cobros y los pagos en estos 3 tipos de actividades que seguramente para ustedes ya les son familiares: operación, inversión y financiamiento. Con ello tranquilamente ustedes pueden elaborar un flujo efectivo, ¿no? Agrupo mis cobros y mis pagos en los 3 tipos de actividades que ya les he mencionado, le agrego mi saldo inicial y obtengo finalmente mi saldo final, ¿no? Saldo inicial más cobros y pagos agrupados en estos 3 tipos de actividades me da, por ende, mi saldo final. ¿Ya? Mi saldo final. Entonces, de alguna manera estoy detallándoles cómo quiero que sea la presentación de un flujo efectivo. Ya estoy, indirectamente les estoy estableciendo las reglas de juego en un recetario llamado políticas contables, cómo se debe mostrar la presentación de un flujo efectivo. Y evidentemente, como les dije el día de ayer, la presentación no se basa en criterios personales, ¿no? No es como yo creo que se deba presentar el flujo efectivo, sino esto se ampara en principios y normas internacionales de contabilidad. Quiero ampararme en principios,
y normas internacionales relacionados con flujo efectivo, pues voy a tener que viajar justamente a la NIC SP2, ¿no? Estado de flujo efectivo, o la NIC 7, estado de flujo efectivo en el sector privado. Finalmente, ambas normas internacionales, ambas reglas de juego, contienen justamente los parámetros o los estándares de calidad a seguir para que ustedes estructure un flujo de efectivo, ¿no? Siguiendo las premisas que inicialmente les había comentado. Agrupar los cobros y pagos en los 3 tipos de actividades, ¿no? Ahí está, el esqueleto del flujo efectivo agrupado en los 3 tipos de actividades. Y finalmente esta era la estética que me pedía la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Cómo agrupar los cobros y pagos por los 3 tipos de actividades, ¿sí? Sino que simplemente tiene más estética de este esqueleto que acabo de mostrar. Entonces, dicho eso, lo principal en la presentación de este flujo efectivo es identificar la mayor cantidad de cobros y pagos posibles, ¿no? Y para ello simplemente nos damos cuenta de lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros estamos cobrando y pagando por distintos conceptos, no es que esos cobros y esos pagos hayan nacido de la noche a la mañana, ¿no? No es que el día de hoy me levanté, me fui a la oficina y comencé a contabilizar recaudados y giros, porque aparecieron en la pantalla el día de hoy. No, todo eso tiene un origen. Ese origen está reflejado dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Dentro de nuestro PIA o nuestro PIN. En nuestro PIA de ingresos y en nuestro PIA de gastos están todas las proyecciones de ingresos y de gastos que íbamos a realizar en el año y también mensualmente. Entonces, de manera progresiva esos ingresos y esos gastos se van ejecutando. Ingresos y gastos que inicialmente ya estaban presupuestados en nuestro PIA, ¿no? Lo único que estamos haciendo cada vez que nos levantamos día a día y nos acercamos a nuestro módulo SIAP es ejecutar, es decir, volver realidad algo que inicialmente nosotros habíamos presupuestado en nuestro PIA, en nuestro PIN. Entonces, sobre estas premisas, ¿por qué les comento del PIA o del PIN? Porque la estructura del flujo efectivo real, ustedes tienen que lo reflejan a través del F4, ya en su momento estaba planificado en el PIA, ¿no? Entonces, el PIA no se construye de manera, se podría decir, improvisada, ¿no? El PIA también tiene sus reglas de juego desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Te indica cómo debes construir un PIA. El PIA tiene una serie de clasificadores de ingresos y de gastos, ¿no? Que en algún momento se va a volver realidad cuando lo cobras o cuando lo pagas. Entonces, el PIA o el PIN es un antecedente, es una previa a la construcción del estado de flujo de efectivo. Entonces, si quiero construir el estado de flujo efectivo, tengo que guiarme de las reglas de juego del PIA. El PIA casualmente se construye sobre la base de caja, sobre la base de lo percibido, ¿no? Y justamente el flujo efectivo también se construye sobre la base de lo percibido. ¡Oh, qué casualidad! A diferencia de los 3 reportes financieros como son el estado de situación financiera, el estado de gestión y el estado de cambios en el patrimonio, esos 3 reportes sí se construyen sobre el principio del devengado, ¿ya? Pero justamente este cuarto reporte llamado el F4 se construye sobre la base de caja. Y qué casualidad que el EP1, el PIA se construye también sobre la base de caja. Entonces, tendría que ver cómo se construye el PIA para sobre eso poder construir también mi flujo efectivo. El PIA se construye en base a clasificadores de ingresos y de gastos que ven en pantalla, ¿no? En el caso de ingresos, miren, acá tengo una serie de ingresos, me he bajado simplemente del Google, el listado de clasificadores de ingresos, acá tenemos ingresos presupuestarios por impuestos, contribuciones, ¿no? Impuestos, contribuciones, y acá también tengo clasificadores de gastos, ¿no? Tengo acá reservas de contingencia, personal y obligaciones sociales. Pero ¿qué sucede, no? Pero ¿qué sucede? Hay una pequeña gran casualidad que en realidad no es casualidad. Cuando yo veo el estado de flujo efectivo, veo acá, ¿no? Actividades de operación, ¿y qué dice acá? Cobranza de impuestos y contribuciones. Cobranza de impuestos y contribuciones. Y si yo me voy al clasificador de ingresos, también dice acá, miren acá, clasificador de ingresos, impuestos y contribuciones. Qué casualidad que los impuestos y contribuciones, la parte presupuestal, también estén acá en impuestos y contribuciones en el estado de flujo efectivo. Porque uno es precedente del otro, ¿no? Uno se construye en base a las reglas de juego de lo percibido o de la base de caja del otro. Entonces, me di cuenta que para construir un flujo efectivo, pues simplemente me tengo que guiar de los clasificadores de ingreso
Y de los clasificadores de gastos, ¿no? Miren, en este caso los clasificadores de gastos, tengo un rubro que se llama, uno de los tantos rubros que se llama personal y obligaciones sociales. Y acá tengo retribuciones y complementos. Retribuciones y complementos. Si me voy al flujo efectivo, ¿no? Ahí está mi flujo efectivo. Acá está pago de retribuciones y complementos. O sea, toda esta estructura de ingresos y de gastos que ven en el flujo efectivo, tranquilamente lo van a ver en la estructura de los ingresos y gastos presupuestales. Cada uno de los rubros que ustedes ven acá tiene un determinado clasificador presupuestal de ingreso y de gasto. Entonces, lo único que me falta hacer es asignarle a cada rubro de la actividad de operación, ¿no?, de inversión y de financiamiento, un clasificador que lo relacione. Un clasificador de ingreso, ahí ven, 1, 1, 1, y un clasificador de gasto que ven acá, pago a proveedores, 2, 2, 2, ¿no? Pago a proveedores de bienes y servicios es el típico clasificador 2, 3, 1 y 2, 3, 2. Compra por bienes, compra de servicios, ¿no? 2, 3, 1, 2, 3, 2. ¿Sí? Aportaciones por regulación es el código 153, ¿no? El clasificador de ingresos 153. Los aportes por regulación, más que todo, son para los tres ositos, ¿no? Sinermin o Sinermin o EFA, y no recuerdo qué otros nombres, pero hay determinadas unidades ejecutoras que cobran aportes por regulación. La cobranza de venta de bienes o servicios, que normalmente utilizan este clasificador 131 y 133, pues normalmente lo hacen casi todos, ¿no? Casi todos vendemos bienes y servicios. ¿Sí? Pero lo que más vendemos como unidad ejecutora son justamente esto, cobranza de derechos administrativos, en donde están contenidas normalmente las tasas que están dentro del TUPA de cada unidad ejecutora. Sin querer, de manera general, les estoy contando el giro del negocio de cada una de sus unidades ejecutoras, que es el ingrediente base para que ustedes vayan construyendo sus reportes financieros. Recuerden que los reportes financieros que ustedes van a construir tienen que ser útiles para la toma de decisiones. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que la información que yo construyo para mi unidad ejecutora es útil? Pues conociendo el giro del negocio. ¿Por qué? Porque el giro del negocio me va a poder decir qué operación propia del giro de negocio es más importante para la unidad ejecutora. Y es ahí donde yo me tengo que enfocar con mi información contable. ¿Ya? No se trata de simplemente contabilizar, procesar, mayorizar, presentar el FCP. Acá está mi F4, está cuadradito, por si acaso no tengo ni una validación, y ahí acabó. No se trata de eso, sino se trata de saber qué información estás produciendo para la toma de decisiones. Y no estoy diciendo toma de decisiones de invertir en otras empresas, ¿no? O hacer una toma de decisiones, qué sé yo, desde un punto de vista lucrativo, sino una toma de decisiones que me ayude a administrar mejor los recursos de una entidad pública. ¿Se pueden? Evidentemente que sí se puede, ¿no? Con bastante práctica y velocidad en el desarrollo, en la elaboración de esta información, sí se puede. Sí se puede. Entonces, como ven, cada rubro de actividad de cobro o pago tiene un clasificador de ingreso y de gasto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué me llevó esto en su momento? Cuando yo me bajé solamente la data de la cuenta 1101 Caja Bancos, me di cuenta que en el auxiliar estándar de esa cuenta 1101 que ustedes ven en pantalla, acá teníamos una columna, ¿no? Que decía clasificador, ¿no? Lo ven en pantalla. Ahí está, clasificador. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo voy a pintar de amarillo. Sí, y ahí tengo la columna clasificada. Entonces, esta columna me ayuda bastante, ¿sí o no? Porque con esta columna clasificador, con estos clasificadores de ingresos que veo ahí a simple vista, 155, 132, en automático puedo saber qué cosa estoy cobrando, ¿no? Clasificador 132, miren acá, clasificador 132, a ver, vamos a ver. Veamos. Clasificador. No, ahí está, no, pues, ¿no? Ahí está, operación. Clasificador 132, por acá lo ubico ya. 132, que estoy vendiendo derechos administrativos, ¿no? Tasas administrativas. Clasificador, qué más tenía acá? 155, 155. Veamos, clasificador 155, por acá lo ubico. Está dentro del rubro de otros, 155. Bueno, el rubro de otros, por si acaso, no pretendamos utilizarlo como una bolsa para cuadrar un estado de flujo efectivo, lo cual, dicho sea de paso, está prohibido, está totalmente prohibido tratar de cuadrar utilizando justamente esos rubros otros en cada estado financiero. En utilizar el rubro otros, antes de continuar, colegas, utilizar el rubro otros es básicamente un pecado contable, ¿ya? Porque si yo parto de la premisa
de que ustedes deben conocer el giro del negocio de su entidad para generar información que les sea útil a esa entidad, entonces, desde el punto de vista que yo conozco el giro de negocio, quiere decir que yo sé a qué se dedica, es decir, qué conceptos cobras y qué conceptos pagas. Entonces, si sé qué conceptos cobro y qué conceptos pago, ¿cómo puede en mi reporte financiero que yo como contador lo produzco, cómo puede haber un rubro otros cobros o otros pagos? No puede existir, porque el otros me da a entender que tú no conoces, o al menos no tienes plenamente identificado de dónde proviene ese ingreso o en dónde estás destinando ese pago, ese gasto, porque le estás poniendo en una bolsa llamada otros, ¿no? Como que algo desconocido. Si ustedes se dan cuenta, mira, acá, mire, tengo cobranza de impuestos, sé de dónde vienen mis cobranzas, cobranza de aportes, de regulación, cobranza de venta de bienes, donaciones y transferencias, traspasos y remesas corrientes de tesoro público. O sea, en cada uno de esos conceptos o sé de dónde provienen mis ingresos, ¿no? Y tranquilamente puedo llenar los importes, pero conociendo mi giro de negocio. Usar este rubro otros es, de alguna manera, justamente la EGCP te pide una nota, ¿no? ¿Por qué usas este otros? ¿Por qué? ¿Qué le hace tan especial que no es una cobranza de impuestos, de contribuciones, de aportes, ¿no? De venta de bienes, transferencias, donaciones, qué sé yo? Igual en el tema de pagos, ¿no? Una entidad pública normalmente, ¿quién se dedica? A pagar a proveedores, remuneraciones, pensiones, prestaciones sociales, donaciones, transferencias, reversiones del tesoro público, otros. O sea, ¿qué, a qué te dedicas? A quiénes otros te dedicas a pagar, ¿no? Que no lo tienes plenamente identificado y que te obliga a ponerlo justamente en tu flujo efectivo. Muy raro, ¿no? Muy curioso, muy cuestionable, ¿no? Que utilices bastante rubro otros. Y por eso que la EGCP te pone una nota, ¿no? Para que le expliques justamente si hipotéticamente utilizas ese rubro de otros. Pero bueno, ahí va la historia, ¿no? Entonces, cada movimiento de cobro-pago tiene un clasificador que lo define, ¿no? Cada movimiento. Entonces, con estos clasificadores de ingresos y de gastos, yo puedo tranquilamente saber si estoy cobrando o estoy pagando. Entonces, con la data que ustedes tienen, debería haber acá una columna que diga algo así como clasificador, ¿no? Una columna que diga clasificador y que me extraiga justamente de esta columna que les mostré solamente los tres primeros dígitos, ¿no? Los tres primeros dígitos. Al menos, por ejemplo, acá, ¿no? De este clasificador de ingresos, los tres primeros dígitos, el 132. ¿No? Ahí está, miren, lo voy a poner. Manualmente lo voy a poner a 132, ¿no? 132. Y yo sé, 132, si me voy acá, ¿no? A la pantalla 132 y lo ubico, miren, ¿qué es 132? Es cobranza, ¿no? De impuestos, contribuciones, actividades de operación. Cobranza de impuestos, contribuciones, actividades de operación, por el código 132. Entonces, lo ideal sería que yo también pondría un tipo de actividad, algo así, un tipo de actividad, y lo ponga actividad de operación, ¿sí? Operación, manualmente, ¿no? ¿Y qué operación o qué tipo de operación estoy realizando? Según el clasificador que he elegido, que es el 132, la pantalla me dice que es cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Entonces acá pondría cobranza de impuestos, contribuciones y bla, 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 ¿no? Y con ello estaría construyendo de manera manual mi estado de flujo efectivo, ¿no? Sabiendo qué tipo de actividad es y qué tipo de cobro es. Y así lo tendría que hacer por cada uno de los movimientos que figuran acá en mi cuenta 11. El punto es que la data es abundante, ¿no? No voy a estar haciendo manualmente por cada uno de ellos. Tendría que hacer un filtro, utilizar una tabla dinámica o finalmente utilizar una macro, una orden repetitiva que diga que cada vez que tengas esta data de la cuenta Cajibancos, extráeme los tres primeros dígitos de esta columna, columna T, ¿sí? Extráeme los tres primeros dígitos, ya, me lo extraes por favor, ahí está, me lo extraes, los tres primeros dígitos. Si es el 132, en automático que sea actividades de operación y ponle como cobranza de impuestos o contribuciones. Es decir, al sistema le tendría que dar la orden de que cada vez que ves estos códigos que están en pantalla, pues que sean actividades de operación
y que sean cobranzas por este concepto. Si ven el código 153, que sean cobranzas de aportes por regulación provenientes de actividades de operación. Es simplemente darle una orden repetitiva al sistema a través del uso de una MAC. ¿Ya? A través del uso de una MAC. Y eso es todo. Y con eso comienzas a construir tu flujo efectivo. Evidentemente, como todo platillo que se prepara, tiene sus secretos, ¿no? O sea, no es simplemente poner sal, limón y pimienta y con eso ya sale el plato. O sea, siempre hay cosas adicionales que hacen más perfecto el platillo que estás preparando y presentando para el cliente. Y justamente, pero para ello necesitas tener mayor estudio en la doctrina, ¿no? En cómo se prepara el estado de flujo objetivo. Y en base a eso, comienzas a perfeccionar tu técnica, la técnica que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Perfeccionar justamente el Excel en pantalla. Entonces, ¿por qué les mencioné el flujo efectivo, lo de la data y justamente el uso de estos clasificadores de acuerdo a tomando en consideración pasajes de la NIC SP2? En su momento, cuando yo hice un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Acá está el estado de flujo efectivo, ¿sí? De actividades de operación, inversión y financiamiento, y acá lo hice el estado de flujo efectivo de manera ya con tablas dinámicas, ¿no? Y su hoja de trabajo, hacer las macros les puedo decir hacer, hacer las macros de este flujo efectivo, básicamente me tomó, sin mentirles, algo de, qué sé yo, habrán sido unos 3 a 4 meses, ¿no? Entre el proceso de estudiar qué macros tengo que, o sea, qué órdenes le tengo que dar al sistema para que me vaya extrayendo los 3 primeros dígitos del clasificador, codificarlo como actividad de operación y codificarlo como una cobranza, ¿no? De contribuciones, aportes, ventas de bienes o servicios. Entonces, tomó bastante tiempo ese proceso de aprendizaje y de llenado de las macros en determinado reporte, ¿no? En este caso en el flujo efectivo. Lo cual ahora se hace totalmente distinto cuando tú utilizas la inteligencia artificial, ¿no? Cuando utilizas la inteligencia artificial, esto es lo que pasa, miren. Esto es lo que pasa. Yo tengo acá mi data, perfecto, tengo mi data. Sé que debo extraer de esta columna clasificador los 3 primeros dígitos, ¿sí? Lo extraigo, perfecto. A ver, un segundo. Un segundo. Ya. Entonces, sé que de esta columna clasificador, tengo que extraer los 3 primeros dígitos, ¿no? Ponerlo acá, digitarlo acá en esta columna, y con eso saber si es una actividad de operación, inversión o financiamiento, ¿no? Y sobre eso también, a su vez, saber qué tipo de cobranza o pago estoy realizando, ¿no? De acuerdo al clasificador que estoy utilizando. Entonces, ¿qué sucede? La primera fase es, creo, bastante sencilla. Lo único que tengo que hacer a través del uso de la inteligencia artificial, que lo voy a poner ahorita en pantalla, a mi querido amigo el ChatGPT, ¿sí? Acá lo tengo. Y le tengo que decir, por favor, toda la data de la columna T, como ven acá en pantalla, ¿ven? Columna T, toda la data de la columna T, por favor, extrae solamente los 3 primeros dígitos de la columna T y ubícalos, ¿dónde? En la columna AL, ¿no? Esa sería la primera orden que yo le tendría que dar al chat GPT. O sea, créame una macro, por favor, créame una macro, porque yo me demoro 4 meses en hacerlo. Créame tú una macro en la cual me permita extraer solamente los 3 primeros dígitos de la columna T y ubícalos acá en la columna AL. AL, ¿ya? Ay, por favor, acá créale 3 cabeceras, pues, por favor. En la columna AL, AM y AM. Ponle acá que la primera columna se llame clasificación, la segunda tipo de actividad y la tercera tipo de operación, ¿ya? Posterior a ello, por favor, extráeme toda la data, los 3 primeros dígitos de la columna T y ubícalos justamente en la columna AL. Ubícalos ahí. Y eso fue lo que hice, ¿no? Justamente acá les muestro la pregunta. Y le dije, no, ahí está. Voy a copiar la macro, miren. Voy a copiar la macro. Y
voy a mostrárselos cómo fue que interactué justamente con el ChatGPT. Le puse eso, ¿no? Miren. Macro para llenar la celda AL, acá está. ¿Bien? Macro para llenar la celda AL1, es decir, a ver si lo pueden ver. Necesito una macro para llenar justamente la celda AL. ¿Ven en pantalla? La celda AL. A ver, lo voy a agrandar, ¿no? Para llenar la columna AL. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver, miren. A ver nuevamente. Macro para llenar la columna, la celda, perdón, AL1 con el texto clasificador, la celda AM1 con el texto actividades del flujo efectivo y la celda AN1 con el texto cobranzas y pagos del F4. O sea, básicamente la primera orden que le di, y le voy a dar clic acá para que me responda. Vamos a ver, a ver. Listo. A ver, un segundo, voy a cerrar algunas pantallas porque está un poco pesado el internet justamente. Y ya está. Miren, nuevamente. Entonces, lo que hice fue lo siguiente, colega. ¿Ya? Les dije una macro para llenar la celda AL1, AM1 y AN1. ¿Ya? Esto. Estas celdas que ven en pantalla. AL1, AM1 y AN1. Que me pusiera cabeceras. Acá. Se supone que cuando yo me baje la auxiliar estándar, esto va a estar vacío, ¿no? Todo esto va a estar vacío. Esto va a ser toda mi data de la cuenta 1101. Lo que voy a hacer es que me ponga cabecera justamente acá, en AL1, AM1 y AN1, que me ponga cabeceras, ¿no? Y las cabeceras es la que me ponen acá en pantalla, ¿no? Yo le estoy diciendo lo siguiente, en la celda AL1 ponme el texto que se llame clasificador del F4. En el AM1 que ponga el texto actividades del F4. Y la celda AN1 que me ponga el texto cobranzas o pagos del F4. Entonces, el sistema, perdón, la inteligencia artificial me da la macro, lo único que tengo que hacer es acá, copiar la macro, y lo pego. Y lo pego en el Excel. ¿Cómo lo pego en el Excel? Pongo al F11, ¿sí? Listo. Me voy a insertar módulo, ¿sí? Insertar módulo, y comienzo a pegar justamente, comienzo a pegar esta pequeña orden o macro que me está dando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo copio y lo pego, como ven acá yo ya lo pegué, ahí está, ya lo pegué. La macro se llama, acá se van a dar cuenta, la macro se llama subcabecera. Entonces, cuando yo me voy a mi Excel, cuando yo me voy a mi Excel, a ver, cuando yo me voy a mi Excel, cuando yo me voy a mi Excel, me voy a vista, macros, y ahí está justamente la macro que les mencioné, ¿no? Llamado cabecera. Le doy a ejecutar y se llena justamente la cabecera con las palabras que yo le pedí que llenara, ¿no? ¿Se acuerdan? En la macro llamado cabecera, le dije, ¿no? Lléname la columna AL1, AM1 y AN1. Ponle el nombre clasificador, actividades del F4 y cobros y pagos del F4. Ustedes pueden poner la cabecera que ustedes deseen, ¿ah? Se me ocurre acá, ¿no? La cabecera, Lauro, pues, ¿no? Lauro F4. La que ustedes vean por conveniente. Y entonces, sí, un segundo, ya está. Me voy al Excel nuevamente, miren acá, me voy a vista, macros, ahí está, escojo la macro cabecera, le doy a ejecutar, y ahí está, ¿no? Lauro F4. Ustedes pueden poner la cabecera que ustedes deseen. Acá yo quiero que me extraigan en la columna AL los clasificadores, ¿no? Los tres primeros códigos del clasificador del F4. Entonces voy a cambiar, ¿no?
en la cabecera AL1, lo que estoy pidiendo es que me ponga como nombre clasificadores del F4, ya clasificadores del F4. Nuevamente me voy a vista, macros, ejecuto la macro cabecera, y ahí está, pues, ¿no? Están las cabeceras que yo decidí que me pusiera el sistema. Ahora, lo siguiente que buscaba, ¿qué cosa era? Que en esta columna llamada clasificador me extraiga de la columna T, de esta columna T, los 3 primeros dígitos, ¿no? Los 3 primeros dígitos del clasificador, acá. Y eso fue lo que le pedí a la inteligencia artificial, ¿no? Macro para extraer los 3 primeros dígitos de la columna T, desde T2, y colocarlas en la columna AL, a partir de AL2. Es decir, macro para extraer los 3 primeros dígitos de la columna T a partir de T2, ¿ven? T2, ¿no? Hacia abajo, y pegarlas justamente acá, en la columna AL, a partir de la celda AL2. ¿Sí? Así tal cual, como les estoy hablando, macro para extraer los 3 primeros dígitos de la columna T y colocarlas en la columna AL. Lo copié esta macro, utilicé la inteligencia artificial, le hago esta pregunta, ¿sí? Y en automático el sistema, aquí tienes la macro, mis, servido, ahí está. Y ahí está la macro. ¿Sí? Está en negrita la macro. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es copiar esta macro donde dice copy código, lo copio y lo pego, ¿no? Lo pego. Yo ya lo copié, acá está. Miren, acá está. Ya lo pegué ya. Y mi macro se va a llamar así, clasificadores F4, clasificadores F4. Entonces, cuando yo me vaya al Excel, cuando yo me vaya a mi data del Excel, me voy a vistas, macros, y busco la macro llamada clasificadores del F4. Acá está, clasificadores F4. Le doy a ejecutar y listo. Ya me extrajo, como ven ustedes, de la columna T, los 3 primeros clasificadores de la columna T, ¿no? 132, 155, a ver, veamos. Y ahí están, 132, 155. Con estos clasificadores yo tranquilamente puedo saber, ¿sí? Con estos clasificadores 132, 155, puedo saber qué tipo de actividad, al menos ya sé que es de actividades de operación, ¿no? Pero qué tipo de actividades es cobranza de impuestos y tasas administrativas, y lo otro es la 155, es otros, ¿no? Otros. En mi caso es otro porque mi entidad se dedica a cobrar multas, y las multas no es común no estar cobrando, o sea, las entidades públicas no fueron creadas para cobrar multas necesariamente, por eso lo ponen como otros cobros, pero bueno, yo lo tengo justificado porque conozco y giro el negocio. De la misma réplica, ustedes también tienen que hacerlo con sus unidades ejecutoras. Entonces, ya tengo el primer paso, que justamente es identificar los 3 primeros dígitos, que me ayudan a saber qué tipo de cobro o pago estoy realizando por los 3 tipos de actividades. Entonces, ya extraje con una simple macro que me dio la inteligencia artificial, que a mí me hubiera tomado meses, ¿no? Y al señor le tomó solamente 3 segundos. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? En base a este clasificador 132, ¿qué tipo de actividad es, no? ¿Qué tipo de actividad es? ¿No? Ya sé que el clasificador es 132, perfecto. ¿Qué tipo de actividad es? ¿Operación, inversión o financiamiento? En este caso, porque el clasificador es 132, es una actividad de operación. Todo esto que ven acá son actividades de operación. Todo lo que ven, todos los códigos que están acá son de actividades de operación. Entonces, lo único que le voy a decir al sistema, lo siguiente que le dije fue, a ver, vamos a ver, qué fue lo que le dije. Esto lo estaba preparando, sin mentirles, en la mañana. Lo siguiente que le pregunté fue lo siguiente. Acá. Bien, ahí está. Lo voy a agrandar un poco más. Le pregunté, le dije, si la columna AL contiene todos estos códigos,
sea, le dije lo siguiente, ¿no? Si la columna AL contiene todos estos códigos que ustedes ven acá, 111, 112, 113, 114, 115, o sea, todos estos códigos yo los recogí de acá, de esta pantalla. 111, 112, 113, 114, hasta el 255, ¿no? Hasta el código 255 que ven acá. Si el sistema ve en la columna AL todos estos códigos, ya sé que es una actividad de operación. Entonces le dije, pues, ¿no? Si la columna AL contiene todos estos códigos, miren, todos estos códigos, entonces que la columna AM sea actividades de operación. Que la columna AM, esta columna AM, sean actividades de operación. Siempre y cuando veas que en la columna AL, o sea, en esta columna AL, estén estos códigos, ¿no? Que he mencionado acá, todos estos códigos. Si ves todos estos códigos, son actividades de operación, de acuerdo al gráfico que ves acá. ¿Sí? Entonces, esa misma orden, igual, nuevamente, lo copié y se lo pregunté a mi colega. Ahí está. Inteligencia artificial. Y me dio nuevamente otra macro, ¿no? Otra macro que ahorita lo está procesando seguramente. Ahí está. Mucho se demora, ¿no? Sí, pues, ahí está. Creo la macro, lo copié la macro y lo pegué justamente en una tercera macro que se llama asignar actividades de operación. Actividades de operación. Entonces lo copié y lo pegué. Y acá están, pues, ¿no? Todos los clasificadores, ¿ven? 111, 112, 113, 114, 115, 116, hasta el 255, como ven en pantalla. ¿Ya? Y justamente era lo que le pedí, ¿no? Porque empezaba desde el 111 hasta el 255, como ven en pantalla. Entonces, todos estos clasificadores, evidentemente, están acá, son actividades de operación. Utilicé la macro, me voy a Excel nuevamente, me voy a mi data, utilicé la macro para la columna AM, nuevamente me voy a vistas, macros, y me voy acá a asignar actividades de operación, ¿no? Justamente era la macro llamada asignar actividades de operación. Le doy a ejecutar, y evidentemente el sistema, cada vez que vea uno de los códigos relacionados con actividades de operación, pues le va a dar justamente el nombre de actividades de operación. ¿Sí? Y por último, ya sé que todos estos códigos son actividades de operación, son todos estos códigos de actividades de operación, pero ahora me falta saber qué cosa. Como ya sé que todos estos códigos son actividades de operación, ahora dime qué tipo de actividad de operación es. ¿Es un cobro o es un pago? Y si es un cobro, ¿qué tipo de cobro es? Derechos administrativos, aportes, venta de bienes. Si es un pago, ¿para qué es? Proveedores, remuneraciones, pensiones, prestaciones. Entonces, tengo que darle una orden mucho más precisa, ¿no? Una orden mucho más precisa. Y justamente fue la que puse acá abajo. ¿Ya? Acá. Y le dije, si la columna AL contiene todos estos códigos, perfecto, entonces que la columna AN, miren, que la columna AN, veamos qué es la columna AN, es esta tercera columna AN. O sea, en base a estos códigos que están en AL, que la columna AN, miren lo que dice, diga, a ver, diga lo siguiente, ¿no? Miren, si la columna AL contiene estos códigos 111, 112, 113 hasta el 132, veamos de qué estoy hablando, ¿ya? Si la columna AL contiene estos códigos 111, 112, 113 hasta el 132, pues que sea, ¿qué cosa? Cobranza de impuestos, contribuciones. Veamos, sigamos leyendo. Entonces que la columna AN, sea cobranza de impuestos, contribuciones y derechos. En cambio, si la columna, sigamos leyendo, si la columna AL contiene los códigos 153, veamos de qué estoy hablando, si contiene el código 153, entonces que sea cobranza por aportes regulación. Entonces que sea cobranza por aportes regulación. Y así, ¿no? Si la columna AL contiene estos códigos, pues que se llame cobranza de venta de bienes, si contiene este código, pues que se llame donación y transferencia, y así sucesivamente, ¿no? Si contiene tales códigos, que se llame tal cosa. ¿No? Esa misma pregunta le hice al GPChat y me dio una tercera macro. Una tercera macro en la cual justamente me da los valores, ¿no? Miren acá.
si tenemos estos clasificadores que ven acá, del 111 al 132, se va a llamar cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Si tiene todos estos códigos, se va a llamar cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Si tiene el código 211 que ven en pantalla, se va a llamar pago de remuneraciones. Si tiene el código acá ven 211, se va a llamar pago de remuneraciones y obligaciones sociales. Entonces, para cada clasificador que el sistema viera en mi data, para cada clasificador que ve acá, ¿no? Le iba a dar un nombre. Le iba a dar un nombre. Me voy nuevamente a vista, macros, ¿sí? Y acá está, asignar a la columna AN. Acá está, AN. Le voy a ejecutar y comienza a llenar, ¿no? 132, ¿qué cosa es? Cobranza de impuestos. Veamos si es cierto. 132, cobranza de impuestos. Contribuciones y derechos. Ahí está, cobranza de impuestos, ¿no? Y otro. Veamos. Veamos a ver si, para seguir verificando. 232, ¿qué cosa es el 232? 232 es pago de proveedores de bienes y servicios. 232, actividades de operación, ¿sí? Y pago de proveedores de bienes y servicios. Y con esto ya hice la data para completar las 3 columnas. Ahora, ¿yo para qué quería esta columna, no? ¿Para qué quería estas columnas? Pues simplemente con esto tranquilamente hacía una tabla dinámica, ya, hacía una tabla dinámica y el resto es historia, ¿no? Porque hago mi tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ahí está, inserto mi tabla dinámica, le doy un aspecto más clásico a mi tabla dinámica y lo único que tengo que hacer es jalar mis 3 últimas columnas, ¿no? ¿Qué tipo de actividad es? Acá está, actividad de operación. ¿Qué tipo de concepto estoy cobrando o pagando? Ahí está, ¿no? Cobranza de impuestos, cobranza de venta de bienes, otros cobros, pagos a proveedores. ¿Qué importes estoy cobrando? Simplemente me voy a la columna saldo, ¿no? De mi propia data que está en mi auxiliar de cuentas, ¿no? En mi auxiliar estándar. Le doy su pequeña presentación. Le estoy echando su perejil para que se vea bien. El platillo principal. Y ahí tengo. Ahí tengo. ¿Sí? Ahí está mi flujo efectivo con mi tabla dinámica, actividades de operación, por qué conceptos estoy cobrando o estoy pagando. Y que el auditor viene y me pregunta, ¿de qué estás cobrando acá? No se preocupe, le doy un clic acá y ahí está, ¿no? Toda la relación de SIAPs que yo estoy cobrando o estoy pagando. ¿Sí? Entonces, esta era una pequeña presentación. Evidentemente ya después voy a colgar el video y el archivo modelo que estamos haciendo ahorita, ya para que lo tomen como prueba. Pero no sé si me llegan a captar la perspectiva, ¿no? De acá. Hay 2 cosas que necesariamente antes se trabajaba de manera clásica, y era básicamente ¿Y qué era básicamente? Combinar la doctrina con la técnica, ¿no? La doctrina es saber por qué hacemos lo que hacemos. En este caso, esto lo van a ver en la NIC SP2, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué hacemos un flujo efectivo? Esa es la doctrina. Y la otra parte era la parte técnica, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que me estás pidiendo, ¿no? Ya sé por qué lo hago, ahora quiero saber cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, esa era la parte técnica, ¿no? Y la parte técnica justamente radicaba en obtener estos aplicativos en Excel. Claro que lo que se busca finalmente es procesar esta base de datos a una mayor velocidad, ¿no? Y obtener datos mucho más precisos y más confiables, ¿ya? Pero apareció un tercer agente llamado justamente la inteligencia artificial, ¿no? Que te cambia básicamente todo el concepto porque hace que tu técnica sea mucho más acelerada, mucho más precisa y, y mucho más perfecta, ¿no? Y la inteligencia artificial no solamente te ayuda a hacer precisiones en cuanto a tu técnica, sino también en cuanto a tu doctrina. Recuerden, yo les mencioné el libro los libros de contabilidad gubernamental que les colgué ayer por el canal de YouTube. Estaba también,
libros de marco conceptual y de la NIC SP2 inventario, perdón, de la NIC 12, NIC SP12 inventarios, ¿no? Y básicamente se construyó esa lectura en base a las preguntas que yo le hacía al chat GPT, a la inteligencia artificial. Entonces, para tener un buen contenido, unas buenas respuestas, tenía que hacer preguntas precisas, ¿no? El chat GPT tiene un margen de error, y sobre todo si es una versión gratuita, ¿no? La versión pagada es mucho más perfecta, mucho más trabajada, pero de alguna manera ahí tendría que entrar el criterio profesional, ¿no? De llegar a contradecirle algunas cosas en las cuales tú no estabas de acuerdo con sus aseveraciones. Pero en base a las respuestas que te daba el chat GPT, tú podías tranquilamente construir un libro rápidamente, ¿no? Un libro de doctrina. Así como había un libro de doctrina, pues también podías, podías hacer la parte técnica, ¿no? Mejorar tu técnica en cuanto a procesamiento de datos dentro de los estados financieros, ¿sí? Bien, ese era más que todo eh, lo que quería comentarles, los beneficios de usar justamente esta inteligencia artificial. No es la primera, por si acaso ya están posicionándose en el mercado otras inteligencias artificiales con mucho mayores alcances, ¿no? De acuerdo al giro de negocio que se pretende explorar, pero justamente, de todas maneras, de acá a unos años, esta inteligencia va a dar mucho que dar, ¿no? Porque básicamente es un libro totalmente abierto para explorar la parte técnica y doctrina. ¿Ya? Bien, colegas, si hasta acá tuvieran alguna consulta respecto a lo comentado, si se entendió el contexto o tuvieran alguna duda al respecto. A ver, ¿sí? Bien, se iba a entender, ¿no, colegas? Al menos la perspectiva de importancia, ¿no? Justamente del uso de esta inteligencia artificial. El colega nos comenta, ¿no? ¿Se puede completar para la hoja de trabajo el flujo objetivo? En realidad, sí, para cualquier tipo de reporte se puede utilizar las macros, ¿no? Que van de la mano con la información que te envía la inteligencia artificial. ¿El ChatGPT es gratuito? Sí, sí, colega, es gratuito. Creo que va a ser de manera indefinida, ¿no? Gratuito. La idea es que compres el chat pagado, ¿no? Que es mucho más perfectible en cuanto a la información que te da. Aparte del chat, como les digo, es una de las tantas inteligencias artificiales que están apareciendo en el mercado, que las empresas actualmente lo están utilizando, ¿no? Incluso los bancos, para mejorar sus procesos, no solamente procesamiento de data, ¿no? Sino en cuanto a perfil crediticio, ¿no? Igual pasa con la información empresarial de las unidades ejecutoras. Tranquilamente, si tuviéramos un buen seguimiento a la data de una unidad ejecutora, podríamos conocer el perfil de esta unidad ejecutora, ¿no? De cómo se comporta. Pero ahí hay una serie de ingredientes que tienes que combinar, ¿no? Primero es conocer bien la doctrina, la parte técnica y complementarlo justamente con este brazo mecánico llamado inteligencia artificial. Pero definitivamente la evolución de los conocimientos va a ser mucho más rápido justamente con la ayuda de este aplicativo. José Cruz nos indica, en el caso que necesitemos por rubro y fuentes de financiamiento, ¿se podría hacer? Sí, sí, José, en realidad, conforme tu data tenga todos esos conceptos, fuente de financiamiento o rubros, tranquilamente con la data expuesta se puede hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea, dar las órdenes que tú veas convenientes, siempre y cuando tengas esos campos, ¿no? Dentro del auxilio estándar. Este, y se puede, ¿no? La data de SIAP se puede manipular a efectos de tener reporteadores que me den todas esas columnas que uno necesita para después procesarlas a través de macros y tener información mucho más al día.
Inclusive, esta misma lógica se puede aplicar al momento de que ustedes puedan hacer reportes financieros automáticos. Hasta el momento tenemos solamente automatizados el F1 y el F2, ¿no? El F3 tranquilamente se puede automatizar, ¿no? Tranquilamente. Igual el F4. Pues ahorita estamos en un proceso de migración al SAP ERP, que seguramente va a tomar algunos años, pero que va a intervenir una serie de logística, ¿no? En cuanto a reestructurar toda la base de datos que actualmente conocemos, ¿no? Llámese clasificadores, llámese rubros, fuentes de financiamiento. Seguramente van a haber cambios en esos aspectos para que haya una migración de esta información al SAP ERP, ¿no? Pero ya bueno, es un proyecto, es un proyecto a largo plazo. Eh, ¿Qué más dice? José nos comenta, otra consulta, ¿y las operaciones sin clasificador se puede automatizar? Sí, en este caso, Josué, en cuanto a las operaciones sin clasificador, yo creo que se tendría que buscar mecanismos alternativos, ¿no? Lo que pasa es que las operaciones sin clasificador habría que determinar por qué motivo lo utiliza el área de tesorería. En realidad acá estoy trabajando con una data tal cual, ¿no? Tal cual como se da. Pero si tú ves que la data que finalmente te está proporcionando tesorería no se adapta a las condiciones para que tú puedas procesar tu flujo ejecutivo, lo que tienes que hacer es justamente ajustes con tesorería, ¿no? Para ver cómo es que realizan sus registros administrativos. He visto registros administrativos en varias áreas de tesorería de diferentes unidades ejecutoras y cada uno tiene una forma distinta, ¿no? De registrar sus operaciones. Y de alguna manera se pueden ver fallas de control interno que evidentemente tienen un reflejo contable, ¿no? Un reflejo en cuanto a procesar la información contable, llámese análisis de cuenta, llámese estado financiero, llámese reportes aleatorios, ¿no? Entonces, otro punto vital que ustedes tienen que analizar, no solamente concentrarse en la ciudad estándar, sino en los controles internos. Y estos controles internos es justamente de las áreas usuarias que te proporcionan información, llámese almacén, tesorería, patrimonio, procuraduría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mm, es todo un engranaje, ¿no? El aparato estatal, partiendo principalmente de sus controles internos. En realidad, el contador básicamente se debería dedicar a atacar controles internos, ¿no? No tanto asuntos contables. Los asuntos contables deberían venir por añadidura ya, ¿no? Como un reflejo de un buen control interno, ¿no? Como les decía ayer, el saneamiento contable no es un tema contable, es básicamente un problema de control interno de las distintas áreas usuarias, ¿no? Por las operatividades que tienen. Y eso parte justamente porque tienen un criterio distinto y único al momento de registrar sus operaciones. Por eso que es clave que cada uno sepa los principios que maneja al momento de desarrollar sus labores. Como contadores, debemos manejar los principios de contabilidad generalmente aceptados y el marco conceptual, y para tener un criterio único, ¿no? Igualito en tesorería, igual en presupuesto. En tesorería su principio clave es de la caja única. En presupuesto su principio clave o regla de juego clave es la legalidad. Y así cada sistema de administración financiera, abastecimiento, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad y tesorería, tienen un principio clave y otros principios también que le van acompañando, pero todos, o sea, cada una de las personas que ven cada uno de esos sistemas tienen que tener claro esos principios. Si no utilizan esos principios, probablemente su control interno esté totalmente en desorden, ¿no? Y eso tiene un impacto en la contabilidad. ¿Ya? Bien, bien. En realidad hay muchas temáticas que hablar. Esta más que todo era una pequeña y breve presentación de cómo utilizar la inteligencia artificial a través de los macros justamente en el flujo ejecutivo y que tranquilamente lo pueden utilizar en otros reportes como cuentas de enlace. Yo he estado utilizando aplicativos para cuentas de enlace porque finalmente me sirven de cruce de información con el aplicativo de cuentas de enlace que está en la web, ¿no? Es curioso ver que yo particularmente no sabía que cuando se realizaba un acta de conciliación de cuentas de enlace con la Dirección de Tesoro Público, se supone que la data que tú tenías de giros, pagos y reversiones tiene que ser tal y cual la data que tiene la web. No tendría por qué haber diferencias, ¿no? De ningún modo tendría por qué haber diferencias, porque es mi data migrada al Tesoro Público. El Tesoro Público tiene que tener la misma data que yo, y pues cuando haga mi conciliación anual,
la diferencia debería ser cero, simplemente cero. No pueden haber actas diciendo, ah, tú tienes 100, yo tengo 200, pongamos que hay 100 de diferencia y firmemos el acta, ¿no? No veo cuál es el sentido en esa conciliación. Y finalmente, un acta de conciliación no tiene por qué tener diferencias. Hay una leyenda urbana bastante establecida de pensar de que porque conciliamos, tiene que haber diferencias, ¿no? Pero como son diferencias, pues lo ponemos en el acta, ¿no? Y eso no va así. Por algo se llama conciliación, es como una conciliación de una pareja, ¿no? Se supone que liman diferencias, no que mantienen diferencias. ¿Ya? Bien. Entonces, nada, colegas, espero les haya gustado la charla, la pequeña y breve charla del día de hoy. Y nada, cuando se dé próximas convocatorias referentes a esos temas, estaré haciendo la publicidad respectiva. ¿Sí? Bien, agradezco a todos sus asistencia el día de hoy y que tengan muy buenas tardes.